Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los temas más importantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV, Conectados TV y se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Asimismo, por 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en esta oportunidad lamento no contar con la compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, que por motivos de fuerza mayor y de viaje no se encontrarán con nosotros en su programa. Sin embargo, voy a intentar llevar adelante el análisis correspondiente a fin de que todos ustedes podamos, en conjunto, tener una visión sobre lo que vino ocurriendo en nuestro país. El primer tema que yo quisiera tratar es el que ha conmovido en las últimas 2 semanas a las estructuras políticas de este país. Resulta que desde el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía y los fiscales, se ha armado una campaña contra el Congreso de la República, señalando que existe en camino un golpe de Estado y una maniobra para pervertir y destruir los sistemas de justicia. Y en el fondo, esta actuación le está negando competencia, ni más ni menos que a la representación nacional, al Congreso, la posibilidad de dictar un conjunto de leyes que reforman distintos aspectos del sistema de justicia en el Perú, del régimen de la Fiscalía y en particular del sistema de elección de jueces y fiscales, desplazando a la cuestionada y desprestigiada Junta Nacional de Justicia por un nuevo organismo que sería una escuela de la magistratura donde se formarían los futuros jueces y fiscales y a partir de ahí podrían acceder a los cargos correspondientes. Bien, en primer lugar hay que decir que esta es una maniobra que no tiene fundamento alguno, porque el Congreso de la República, el Poder Legislativo, como se le llama por la función principal que cumple, es el órgano encargado de dictar leyes y dentro de las leyes que puede dictar, puede transformar, crear y disolver los organismos que están establecidos en el Estado, dentro del Estado. En consecuencia, pretender negarle esta competencia es un acto subversivo, es negar lo que dice la Constitución y el rol de primacía que tiene el Congreso en relación a esta función legislativa que le permite elegirse, como muchos señalan, como el primer poder del Estado. La ley y la Constitución es un principio, son principios que ordenan toda la estructura del Estado. Los fiscales y jueces están sometidos al principio de legalidad, o sea, no pueden actuar al margen de la ley. Y resulta que el Congreso es el órgano encargado de dictar leyes, de modificarlas y eventualmente derogarlas. Entonces, no se puede decir, en honor a la verdad y sin violar el orden constitucional, que aquí estamos ante un tipo de atentado. Más bien, estamos sí ante un acto de franca, completa y terrible insubordinación de tipo político, porque la Fiscalía no es un cuerpo político deliberante. En esto se parecen a los militares, que es un cuerpo profesional que cumple funciones en torno a la defensa y no les está permitido la deliberación política. En este caso, el pronunciamiento que sacaron la semana pasada, rechazando los proyectos de ley que están en curso en el Congreso, es una maniobra contraria al ordenamiento jurídico del país y cometen quienes lo hacen un acto de insubordinación y desacato al orden y los mandatos que nacen de autoridades que son competentes. Si los fiscales y eventualmente los jueces pretenden ponerse por encima de la ley, en consecuencia, lo que estamos nosotros es ante un régimen que ha desnaturalizado los fundamentos de la democracia, donde el poder viene del pueblo, artículo 45 de nuestra Constitución, y se ejerce a través de los representantes elegidos en elecciones periódicas, libres y democráticas. Ese es el régimen democrático. Y aquellas autoridades que son nombradas por otros mecanismos están subordinadas a estas reglas de juego, a estos principios. Y por lo tanto, cualquier acto de
de pronunciarse en contra es una manifiesta desobediencia, es un acto de insubordinación, es un acto provocador y como tal debiera ser rechazado y condenado por el Congreso, pero también por la opinión pública. Nosotros no podemos admitir que los nuevos gobernantes del Perú sean los fiscales con los jueces y con la policía política, la DIVIAC, que lo acompaña. Eso sería, como ustedes comprenden, una feroz dictadura y nosotros que buscamos reafirmar el sistema democrático con todos sus defectos, no podemos permitir este tipo de adulteración, de transformación negativa en el cual finalmente los jueces y fiscales son los que tienen la última palabra y por lo tanto se convertirían en los gobernantes del Perú. La pregunta es, y se la traslado a todos ustedes, ¿les gustaría a ustedes ser gobernados por jueces y fiscales? Esos jueces que no amparan las demandas de los ciudadanos, esos fiscales que no persiguen el delito que marca crímenes en las calles y plazas agobiando a los ciudadanos, esos jueces y fiscales que se dan la mano para liberar a las bandas que la policía captura, esos jueces que en sus despachos extorsionan a los litigantes, los chantajean y cobran coimas por cualquier paso en el procedimiento judicial. ¿Esa no es la experiencia que tenemos? Entonces, la pregunta es, ¿esta gente que no son mejores que los congresistas, ni mejores que los gobernantes, van a pretender gobernar el país, incluso sin que hayamos tenido nosotros, los ciudadanos, el privilegio de elegirlos? A los parlamentarios, por lo menos los elegimos. Y ese es el error que como ciudadanos tenemos que compartir la culpa correspondiente. Pero jueces y fiscales que su función es arbitral y que, de acuerdo a la Constitución, deben actuar por encima de la ley, por encima de las contiendas políticas, no le podemos permitir bajo ningún concepto que tomen partido y que hagan, por ejemplo, como el día de hoy, del Ministerio Público un campo de batalla brutal. Lo que tenemos el día de hoy es un campo de batalla entre facciones y tendencias, como si se estuvieran disputando la presidencia del Congreso o cómo ocupar las comisiones, igualito. Y eso, como ustedes comprenderán, es inaceptable, porque justamente los órganos jurisdiccionales están diseñados para actuar como árbitros en el conflicto de poderes y si en un partido de fútbol sería terrible que nosotros descubriéramos que el árbitro, en lugar de ser imparcial, favorece a un equipo o a otro, entonces el espectáculo deportivo como tal se va al diablo, desaparece. Eso está pasando con la República Peruana y ese es el peligro que jueces y fiscales, en este caso los fiscales más que los jueces, pretendan imponer un orden determinado que resulta penoso para todo el país. Volvemos, amigo, dentro de breves instantes. Un ratito. ¿Puedes apretar? Estimados amigos, volvemos con Plataforma Democrática y en esta segunda parte queremos dar cuenta de la ley 32058 que ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano el viernes anterior. Y creo yo que esta es una norma muy importante porque establece modificaciones a la ley orgánica de elecciones, a la ley de partidos políticos, a la ley de elecciones municipales y elecciones regionales. Es decir, son un conjunto de modificaciones que establecen en verdad las nuevas reglas para el proceso electoral que se va a iniciar a partir del año 2026, tanto para las elecciones generales como las regionales y municipales que se llevarán a cabo a fines del año 2026. Las otras, como ustedes saben, empezarán formalmente en el mes de abril, primera vuelta en junio y a fin de tener un nuevo gobernante para el 28 de julio del año 2026. Entonces, las reglas de juego, si ustedes quieren conocerlas, están en esta ley 32058 que se publicó en el Diario Oficial del Peruano el viernes pasado. De alguna manera, la publicación de esta norma ha constituido una suerte de bajada de bandera para dar inicio a un nuevo tiempo político que es sin duda el de la campaña electoral. Eh, Inmediatamente después de dar a conocer esta norma, hemos conocido la aparición de los primeros candidatos, ¿no? Indirectamente,
Me refiero al señor Añaños, al señor Alberto Fujimori, porque la ley establece una novedad en relación a los procesos anteriores, y es que quienes quieren postular a los cargos electivos para las próximas elecciones deberán tener una militancia en el partido por el cual postulan de un año. O sea, deben ser militantes con un año de anterioridad. Y en consecuencia, este tiempo se vence el 12 de julio próximo. O sea, estamos a un par de semanas de que concluye este plazo de todos aquellos que quieren postular a la plancha presidencial, al Congreso de Diputados o al Senado de la República. Y también me olvidaba, pero no menos importante, al Parlamento andino. Todas estas personas, si quieren participar en los comicios internos que van a elegir los candidatos para el año 2026, tienen que ya ser militantes con una antigüedad no menos del 12 de julio del, de este año concretamente. Bueno, entonces, esto ya ha hecho que algunos personajes se afilen. Hemos visto un video donde el señor Fujimori, a pesar de que está enfermo, dice él, ya ha firmado por Fuerza Popular delante de su hija, y el señor Añaños hace un anuncio de que se ha inscrito en un partido llamado Partido Moderno, ¿no? Para poder participar. O sea, de alguna manera se ha bajado ya la bandera, la trompeta que da inicio al proceso electoral. Indudablemente falta todavía casi 2 años, un poquito más de 2 años, o 2 años, y el tiempo político es muy complicado el día de hoy, y nada hace prever de que la situación mejore, toda vez que la señora Boluarte, que nos gobierna, y su equipo ministerial, tienen una ausencia de sensibilidad para detectar los problemas, y más bien siguen creyendo de que están en el mejor de los mundos y por lo tanto nada pasa ni nada pasará. Incluso, como dicen algunos analistas, el hecho que se publiquen estas reglas no garantiza que las elecciones no puedan adelantarse si es que se produce una caída estrepitosa del régimen de la señora Boluarte. Bueno, tenemos entonces ya un conjunto de actos que dan inicio al proceso electoral. De hecho, se abre un nuevo curso y quizás, a pesar del tiempo, podría significar una suerte de luz al final del túnel, porque como hemos dicho nosotros de tiempo atrás, la fórmula para salir de una crisis política en un régimen democrático es apelando al mismo procedimiento democrático. Esto es, recurrir a la voluntad popular para que en las urnas se pronuncie y, en el caso concreto, elija pues nuevos gobernantes para el Poder Ejecutivo y para el Parlamento Nacional. Esto no se hizo, lamentablemente. Recuerden ustedes que a la caída de Castillo, a la semana siguiente, el Congreso, por más de 105 votos, aprobó adelantar el cronograma electoral y recortar los mandatos, de modo tal que las elecciones hubieran sido en abril del año 2024. O sea, ya habríamos pasado la segunda vuelta y estaríamos por realizar, o ya se habría realizado la segunda vuelta de ese proceso electoral, y entonces, como ustedes comprenderán, amigos, la discusión sería completamente distinta. Sería sobre los candidatos que han pasado a la segunda vuelta y, bueno, las alternativas, los programas, etcétera. Incluso los asuntos de fondo, la crisis política, la descomposición económica y social, se tendría que ver a la luz de la esperanza que significa la elección de nuevos dirigentes, cuyas recetas y medidas tendrían que estar apuntadas a salir del hoyo en que nos ha dejado el tristemente célebre gobierno de Castillo con Boluarte y el no menos triste célebre gobierno de Boluarte sin Castillo. Las cosas como son, hay que hablar con claridad. Entonces, eh, digamos, eso no se produjo. De todos modos, se abre un nuevo horizonte. Vamos a empezar a ver los candidatos. Hasta el 12 de julio vamos nosotros a saber quiénes son aquellos que pueden presentarse como candidatos. Aquellos que no se inscriban en ningún partido, y así sean personalidades que hayan participado anteriormente en la vida política del país, no podrán hacerlo. Si no tienen un año de militancia al inicio de la convocatoria al proceso electoral, esta postulación será inválida.
lo dice exactamente la norma que estamos comentando. En consecuencia, hay que estar atentos, ver los registros del sistema electoral y ver cómo las personas que tienen legítimas aspiraciones de participar en las elecciones que va a haber el año 2026 se inscriben hasta el 12 de julio de este año 2024. Vamos a ver qué sucede. Aquellos que no lo hacen no podrán hacerlo. Ya no cabe la figura de el candidato a presidente o vicepresidente invitado. Estos personajes tienen que necesariamente estar adscritos a un partido político y con un año de anticipación. No 7, 8 o 2 meses como era antes. Antes se podían inscribir casi a la víspera. Y para el resto de elecciones plurales, sí hay una opción para que gente que no se inscriba el día de hoy pueda participar. Me refiero mediante el cupo de los invitados que alcanza al 20% del número de los cargos que están en disputa. Si estamos hablando de los 35 cargos para la Cámara de Diputados por Lima, entonces el 20% es 7, casi 8, ¿no? 7 cargos que podrían nacer de invitaciones a personalidades políticas. Y para el caso del Senado, estaríamos hablando de 12, no más. Ese es el 20% de los 60 miembros que postulan, de los candidatos para el Congreso, para el Senado de la República. En fin, matemáticas más, matemáticas menos, el hecho cierto es que ya estamos iniciando la ruta para las elecciones del año 2026, salvo que las sorpresas que en este Perú nunca dejan de producirse, nos tengan deparado un derrumbamiento de este régimen y en consecuencia un adelanto de elecciones para el año 2025. En fin, vamos a ver si eso es posible. Algunos dicen que sí, otros niegan la posibilidad, pero si nos atenemos a las reglas abstractas, estos son los tiempos, estas son las condiciones y vamos a ver qué cosa es lo que sucede efectivamente. Es importante que esta vez los ciudadanos nos preocupemos con seriedad, con estudio, examinando las opciones políticas, porque creo que la experiencia reciente de Castillo Boluarte nos viene a verificar que si actuamos con lenidad, si actuamos con irresponsabilidad, si actuamos con poca conciencia, vamos a poner el destino del Perú, pero también el destino nuestro, el destino de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros familiares, en manos de irresponsables que al destruir el país, quebrar la economía y poner en jaque las estructuras políticas, van a provocar, sin duda, grandes daños a la familia peruana, a todos nosotros. Nosotros, los peruanos, tenemos, gracias a la democracia, la oportunidad de elegir mediante nuestro voto a nuestros representantes, a nuestras autoridades. Es una maravilla, de verdad. No estamos en los regímenes autoritarios, totalitarios, donde el dictador o el monarca, el que por vía de sucesión biológica decide quiénes son los que van a gobernar y tomar los destinos del país. Hemos avanzado en la modernidad política a decidir nosotros con libertad quiénes son nuestras autoridades. Entonces, tenemos que honrar esa enorme victoria de la humanidad que es la capacidad de autodeterminarnos, de decidir nosotros mismos nuestro destino y nuestra suerte. Y para eso, escúcheme bien, hay que hacerlo con responsabilidad. Si tenemos en las manos esta valiosa, esta inmensa, esta sublime estrategia, no la desperdiciemos, pues, votando por los castillos, por los volartes y cuánto sinvergüenza que por ahí pulula en la esfera política y que ya los conocemos, que ya los conocemos. No volvamos, pues, a cometer los errores. No tropecemos con la misma piedra, como dice la canción. Actuemos con responsabilidad y entonces vamos a asegurar un gran destino para nuestro Perú
y también el bienestar que nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y allegados quieren en una patria digna, próspera, pacífica y democrática. Volvemos, amigos, la próxima semana en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática, esta vez sí, espero, con el concurso de nuestros grandes amigos Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho y Juan Cheput. Nos vemos, buenas noches y hasta la próxima.